Justo otra vez estar encontrándonos en este espacio del curso de Introducción a la Docencia Universitaria. La verdad que le comentaba a Mónica y al equipo que toma hoy el módulo 2 de este curso, que los encuentros anteriores han sido muy ricos, muy productivos, que han salido interpelaciones, que ustedes nos han planteado cuestiones para compartir esto que es el sentido de la docencia hoy en su articulación con el resto de las tareas sustantivas. Así que a mí me toca presentar al equipo que toma el módulo de hoy, todas las docentes de larga trayectoria en el campo de la educación, así que es un placer que hayan aceptado el desafío planteado por la Secretaría Académica y compartir con nosotros este espacio. Ellas son Sonia Silac, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Luján, magíster en Política y Gestión de la Educación, también de la Universidad de Luján, doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Luján, y en los últimos 15 años se ha desempeñado como profesora en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires y actualmente en nuestra provincia de Misiones. Trabaja como docente e integra equipos de investigación en el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Y también se desempeña como profesora e investigadora en las carreras de Profesorado Universitario de Biología y Profesorado Universitario de Computación de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Y es integrante de la comisión organizadora de la Red de Investigación Educativa de la provincia de Misiones. Me parece importante, tanto en los perfiles de las tres profesoras, como ellas conjugan el ejercicio docente en el campo de la formación y la educación, la investigación, la gestión. Y esto del trabajar en red para pensar los desafíos de la docencia y la formación permanente. Nos acompaña también Alejandra Martínez, maestranda en docencia universitaria de la UBA, profesora universitaria en computación y analista en sistemas de computación de la Universidad Nacional de Misiones. Es jefe de trabajos prácticos de la materia Práctica Profesional 3 del Profesorado Universitario en Computación e integrante de las cátedras Tecnología Educativa y Taller de Desarrollo de Apps Móviles en la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Información. Y es instructora en cursos del programa de virtualización de la educación superior de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Y nuestra querida y muy reconocida también Alicia Mónica Audín, doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, magíster en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, especialista en Educación Superior, especialista en Investigación Educativa de la Universidad Nacional del Comahue, profesora y licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de Salvador, dirige la carrera de especialización en Investigación Educativa y también es docente del equipo, es investigadora e integrante, coordinadora, fundadora de esta red de investigaciones educativas, ¿no? Que atraviesa la Universidad Nacional de Misiones, que piensa este tema en la provincia de Misiones, y por más de 30 años, nada menor su trayectoria, ha venido desarrollando y dando clases en institutos de formación docente, formando formadores en la provincia de Misiones. Así que nuevamente mi agradecimiento en nombre de las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones y desearles el mayor de, no quiero decir éxito, sino la mejor experiencia también en este módulo, compartiendo, porque como veníamos conversando tanto con los estudiantes y las estudiantas, como con ustedes, lo importante es eso, ¿no? Los debates, las interpelaciones y lo que se va generando en este encuentro de saberes, de conocimientos y de trayectoria. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos como para comenzar. Estamos acá con, gracias Gisela, muchísimas gracias. Muy generosa en tu presentación. Estamos aquí con Alejandra, con Sonia, que somos compañeras del área pedagógica de la Facultad de Ciencias Exactas, y realmente nos encontramos en esto como un desafío, ¿no? Como un desafío para pensar, para construir con ustedes lo que a nosotros desde nuestras construcciones pedagógicas fuimos realizando a lo largo de este tiempo. Así que contarles un poco, primero conversar con ustedes porque tuvimos una pretarea, les propusimos una pretarea que fue muy buena,
en cuanto a la participación en la misma, conversar inicialmente sobre eso, contarles un poco cómo se organizaría hoy el encuentro en estos tiempos sincrónicos, donde haríamos esta conversación o conversatorio sobre la pretarea brevemente, como para después iniciar una presentación más sobre la propuesta del módulo en sí, recorrer perspectivas de enseñanza y de evaluación, instalar algunas preguntas sobre el proceso de reflexión y, bueno, caminar hacia una mirada justamente donde buscamos construirnos como docentes e investigadores educativos. Entonces, desde esos lugares vamos a trabajar hoy en este encuentro. Ojalá, creemos que es ambicioso en el sentido de los tiempos, pero bueno, ojalá que se pueda dar todo el proceso. Y realmente estuvimos trabajando un montón pensando en la propuesta y agradecerles enormemente la participación, la activa participación de ustedes en la preactividad, ¿no? En la pretarea, porque fue muy rica, porque nos habilitó a pensar. Y bueno, preguntarles allí cómo les fue, qué les pasó, ¿no es cierto?, con esa preactividad, si alguno quiere comentar algo, como para iniciar este proceso, y después sí iniciaríamos nosotros con toda la construcción y vamos a ir estableciendo momentos de diálogos también, ¿no? Si alguno quiere participar y comentar qué le fue pasando, digamos, en esta propuesta de la preactividad, la intencionalidad, digamos, nosotros partimos de una concepción que tenemos saberes, tenemos experiencias pedagógicas como educadores y educadoras en nuestra universidad acerca de lo que involucra la enseñanza y la evaluación en particular. Entonces, desde esos lugares, esos saberes, hay que reconocerlos para trabajarlos también y ponerlos en cuestión, en discusión todo el tiempo, ¿no? Así que si alguno quiere por ahí plantear algo, comentarlo, si les resultó complejo, si pudieron reconocer, algunos estuvieron con algunas dificultades para encontrar el... Y si no, de igual manera nosotros vamos a ir recuperando algunos saberes de experiencia. El valor del saber de experiencia, no sé, Alejandra, si querés ir pasando las filminas, nosotros vamos a ir compartiendo el valor que tiene, por un lado contarle los propósitos, porque el módulo se llama Concepciones y Prácticas de Enseñanza y Evaluación en la Universidad. O sea, vamos a trabajar desde la idea de concepciones y en eso tenemos que reconocer el valor de la experiencia, justamente porque todos tenemos ideas, concepciones, perspectivas para pensar nuestras prácticas de enseñanza y de evaluación en la universidad, ¿no? Y desde esos lugares poner en discusión todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos una propuesta, no es la única, es discutible, es perfectible también en ese sentido. Y bueno, uno de los propósitos, si pasás a la próxima, Filmina, es justamente reflexionar sobre algunas concepciones, tanto en de la enseñanza como de la evaluación y de la docencia. Y construir, ¿no? Porque esto para nosotros es bien importante, una posición en la enseñanza como práctica investigadora y en la docencia como investigadora de su práctica. Reconocer en esto también el valor que tiene y la riqueza que tiene a veces la coexistencia, el que puedan convivir distintas perspectivas de enseñanza y evaluación y que a veces esas perspectivas se ponen en tensión. Ojalá podamos de alguna manera construir de otros espacios de diálogo, ¿no? Entonces, desde allí nos preguntábamos nosotros cómo podemos hacer para trabajar con ustedes desde algún lugar, si ustedes también están siendo educadoras y educadores de nuestra universidad pública
y tienen experiencias pedagógicas acerca de eso. Por eso se nos ocurrió esto de narrar alguna experiencia y nos preguntábamos allí qué valor tiene la experiencia pedagógica en la construcción de saberes acerca de la enseñanza y la evaluación. O sea, cómo nos situamos, nos posicionamos en una mirada más productora de saber y constructora de saber pedagógico. Y fuimos encontrando cosas muy ricas, ¿no? Que a medida que vayamos avanzando, vamos a poder compartir con ustedes al respecto. Y bueno, evidentemente les hemos dado un material que tiene que ver con unos pedagogos maestros, Kari Kemin, uno que es australiano y otro británico, que bueno, son discípulos de otro gran pedagogo que es Lauren Stenhouse, y que nos traen de la mano de Habermas, que es un sociólogo y filósofo moderno, algunas visiones para pensar la enseñanza, ¿no? Entonces desde allí les dimos, compartimos con ustedes unas lecturas y nos sorprendieron realmente en esa actividad porque les permitió a ustedes reconsiderar y revisar sus propias experiencias pedagógicas al respecto, ¿no? No sé si desde acá, desde esta pregunta del valor de la experiencia pedagógica, hay algo que ustedes quieran comentar, que quieran plantear, y si no, seguimos. Por ahí en una primera parte vamos a hacer un trabajo más expositivo, pero en alguna parte también buscaremos instancias de diálogo y la idea es de participación porque bueno, nos vimos sorprendidos justamente en la participación de ustedes en la construcción de esas experiencias, ¿no? Partimos de esa idea, como yo les decía, posicionados en que como docentes construimos saber pedagógico todo el tiempo. Y detrás de ese saber pedagógico hay concepciones acerca de lo que entendemos por educación, por docencia, por enseñanza, por evaluación, por estudiante o por alumno, etcétera, ¿no? Por conocimiento incluso. Entonces, desde esos lugares vamos a mirar, les habíamos compartido un texto, que es el de Teoría Social Crítica de Habermas, que es el que vamos a mirar en la siguiente filmina, como para trabajarla, que tiene que ver, Habermas es un sociólogo, como yo les decía, y filósofo moderno, y como tal surge de un movimiento que se llama Escuela de Frankfurt, en Alemania, pero que quedan dispersados con la Alemania nazi por distintos puntos del mundo, ¿no? Y este filósofo Habermas, que es representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, uno de los más importantes representantes, construye su visión, tiene dos teorías, la teoría de la acción comunicativa, que nos va a venir muy bien como para pensar el diálogo, la comunicación en la enseñanza, pero construye una teoría que nosotros la compartimos aquí, que ustedes la pudieron leer, que es la de los intereses constitutivos de saber. Habermas es un crítico, un filósofo y sociólogo crítico, particularmente es crítico de las visiones capitalistas de entender la sociedad, la economía, el mundo y a las personas. Y es un crítico del entendimiento positivista del saber. Él considera, discute sobre todo con la visión de monismo metodológico, ¿no? Y con esa concepción de ciencia y de conocimiento fuertemente y que va a impactar en la enseñanza, en nuestras prácticas, desde el siglo XVI, muy fuertemente en el XIX y principios del XX, pero que coexiste actualmente, todavía vigente y vivita y coleando muchas veces en nuestros procesos de enseñanza y como por eso queremos trabajar, ¿no? Y por eso construye esa teoría de los intereses constitutivos de saber, en el sentido de que nadie es ingenuo, nadie es acrítico, nadie es apolítico, sino que detrás de lo que hacemos, cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos, tenemos intereses y posicionamientos ideológicos claros que podemos tener, hacerlos conscientes o los tenemos muy implícitos y tenemos que trabajarlo. También es crítico fuertemente, rechaza, refuta, si se quiere, esta idea
de que toda pretensión de que la ciencia sea la única capaz de definir las normas con arreglo a los cuales se pueda juzgar cualquier saber. Considera Habermas que la ciencia, y por lo tanto el conocimiento y la enseñanza, si quisiéramos pensarla en nuestro término, ofrece un tipo de saber, un tipo de conocimiento, entre otros, ¿no? Y que eso lo tenemos que pensar, que eso lo tenemos que mirar, ¿no? Que no es el conocimiento, sino que es un tipo de saber, entre otros más. Él reconoce el valor de las ciencias positivistas en la construcción del conocimiento, pero reconoce también que hay otras alternativas como para pensar. Y rechaza la idea de esto que nos pasa a veces cuando queremos pensar a la ciencia desde la objetividad y neutralidad. Justamente esto que yo les decía, en el sentido de que el saber, para Habermas, y esto lo traen estos autores maestros, Cary y Kemis, está configurado por intereses humanos. Tenemos intereses que están por detrás de nuestras prácticas de conocimiento, de enseñanza, de saber. Y bueno, desde esos intereses, y por eso la teoría de los intereses constitutivos del saber es bien importante acá, recuperamos los tres intereses que Jürgen Habermas aporta. Por ahí si alguno quiere intervenir desde ya, que está habilitado para el micrófono como para ir dialogando con nosotros, ¿no? Pero un interés que plantea Habermas tiene que ver con esta visión más técnica, porque una de las cosas más fuertes, como yo les decía, que surge en el siglo XVI, atraviesa fuertemente el XVIII y el XIX en particular, y principios del XX, es este interés que es sobre todo colonialista, intervencionista para pensar la ciencia, el conocimiento y la enseñanza y por lo tanto la evaluación, si miramos así. El saber que ese interés construye es un saber de tipo causal, de explicación causal, instrumental, necesario para algunos tipos de ciencia, como la ciencia responde a las ciencias empíricos naturales, obviamente, y en la forma, el medio para construir ese saber es el trabajo, es la producción, es la eficiencia, es la eficacia, la búsqueda de resultados. Ahora bien, ¿qué nos pasa con educación, con la enseñanza, cuando la enseñanza es social? ¿No es cierto? La práctica, la educación es una acción social y es netamente acción. En ese sentido, ¿cómo? Perdón. No, no, no sé si hay alguien que intervino, perdón, yo no. ¿Qué pasa cuando la enseñanza, que todos tenemos diferentes disciplinas desde donde enseñamos, pero el elemento común que nos convoca a todos es que somos educadores, profesores, y la educación y ser profesores es una práctica eminentemente social. Entonces Habermas dice, hay otro interés que viene a surgir a partir en particular desde la primera mitad del siglo XX, emergen las ciencias del entendimiento o interpretativas. Ese interés tiene que ver justamente con reconocer prácticas de los sujetos, el valor que tienen las prácticas de los sujetos. Y el medio para conocerlas es el lenguaje y la comunicación, pero no solamente la comunicación verbal, sino aquello simbólico y lo que se significan los sujetos en una práctica. Este interés viene a darnos pistas, tiene que ver con el surgimiento también de las ciencias sociales, y no es intervencionista, no es colonialista como por ahí lo es el tipo de interés técnico donde imponemos las ideas, sino que se construyen las ideas a partir de los saberes y desde la acción social de los sujetos y desde la perspectiva de los participantes. Es interesante esto porque como emerge la perspectiva interpretativa aquí, nos viene a aportar un saber bien importante como para pensar la enseñanza como campo también social.
¿no? Y complejo. Ya no es unicausal, no es unidireccional, sino empezamos a hablar de múltiples causalidades, de múltiples miradas, de reconocer las diferencias justamente, es un aporte significativo como para pensar lo social y lo educativo en particular. Pero tenemos nosotros una cuestión en educación, que la educación es una ciencia de acción, necesita orientaciones, nosotros estamos guiando el proceso educativo en todo momento. Entonces, desde esos lugares aparece ya después de la Segunda Guerra Mundial las miradas o las ideas más emancipadoras, por pensarlo así, y aparece el interés emancipador en términos de Habermas, ¿no? Y nosotros tenemos algunos reconocidos y muy queridos en el campo pedagógico en Latinoamérica y también sociológico, que van a ir militando sobre esta visión emancipadora de construir conocimiento, de pensar la enseñanza, de pensar la educación, que son uno de los pedagogos muy conocidos, es Freire, y también, por ejemplo, en la militancia del campo de la investigación y la producción de conocimiento, un Falsborda, podríamos reconocerlo desde estos lugares. Esta base, desde el interés emancipador, también tiene bases en ideas de Gramsci, donde particularmente nos va a situar a los educadores y educadoras como intelectuales, ¿no? Como intelectuales orgánicos que tenemos que buscar en todo momento la reflexión de nuestras acciones. Y bueno, el medio para construir ya no es solo el lenguaje, sino es el poder, el empoderamiento de los sujetos. Y las ciencias que vienen a responder a esto son la sociocrítica. Pero acá vienen dos cuestiones que tenemos que preguntarnos todo el tiempo, ¿no? Una es, ¿qué es emancipar? ¿Qué involucra la emancipación? ¿Y qué es ser crítico? ¿No? Porque también en esto es bien importante pensarnos, porque es emancipar a un otro, a un grupo de sujetos. Recordemos que educar y enseñar es un trabajo con otros y sobre otros, y a un grupo de sujetos, digamos, de alguna manera, que con mi ayuda, como educador, como docente, puedan empoderarse para poder buscar sus orientaciones en este proceso de vida, educativo, de conocimiento, etc. ¿Y qué es ser crítico? Nosotros tenemos algunas maestras que siempre nos dicen, bueno, crítico no es ser crítico de criticón, sino crítico no es, para la Escuela de Frankfurt en particular y para Habermas en especial, ser crítico de otros, sino es ser crítico de mi propio sistema de pensamiento, de las categorías con las que yo como sujeto social pienso la educación, por ejemplo, la enseñanza, la evaluación. Entonces, es de alguna manera ver con qué categorías estoy pensando y trabajando todo el tiempo. Desde estos posicionamientos vamos a preguntarnos nosotros, porque bueno, es una pregunta y aquí viene, y ustedes han traído sus saberes que son riquísimos, cuáles son las concepciones que tenemos, que subyacen, que están, a veces están explícitas, a veces son muy inconscientes, muy implícitas, en nuestras propias experiencias pedagógicas. Entonces, bueno, en esas concepciones vamos a encontrar un sistema de ideas, a veces contradictorio con lo que pregonamos, con lo que decimos, y bueno, reconocer, acuérdense que la perspectiva sociocrítica busca la reflexión sobre todo, y dos cuestiones, dos componentes ineludibles: la crítica ideológica de mi propio sistema de ideas y pensamiento, y los procesos de autorreflexión. La crítica ideológica son aportes marxistas, y todo lo que tenga que ver con, en esta síntesis que le hacemos muy compactada, ¿no? Procesos de autorreflexión o autosocioanálisis, lo aporta la mirada psicoanalítica para pensar la educación y la enseñanza, ¿no? Ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué traemos todo esto aquí cuando estamos hablando de educación, de concepciones de enseñanza y de evaluación? Estamos trayendo porque para nosotros la educación es una acción, es una práctica social, e ineludiblemente en esa acción hay construcciones sociohistóricas,
y hay visiones y concepciones e intereses desde donde nosotros actuamos en los procesos de enseñanza. Entonces, algunos autores, y nosotros también, partimos de la concepción de que hay, en nuestras maneras de pensar la enseñanza, y las experiencias pedagógicas que realizamos, las concepciones coexisten. No es que, como lo plantea Kuhn para la visión más empírico-analítica o de las ciencias naturales, un paradigma puede reemplazar a otro. En este caso no. En lo social, los intereses, las perspectivas de mirada siempre coexisten. Y coexisten y son coherentes al interior de ese interés o paradigma o perspectiva, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces nos preguntamos, como tal la pregunta aquí, ¿cuáles son las concepciones que subyacen en nuestras prácticas? Porque las prácticas pedagógicas no se reducen solo al cómo enseño, sino que detrás del cómo enseño hay un dónde, desde dónde lo hago, ¿no? ¿Quién nos metió, como decimos a veces en criollo, estas ideas en la cabeza? ¿Qué sistema de pensamiento tenemos, ¿no? No sé si hasta acá me siguen, es claro, quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención, algo que hayan leído y que les suscitó algún planteo, alguna duda. Muy bien, acá Patricia dice que vamos bien, así que perfecto, porque por ahí, bueno, en esto de lo sincrónico, a mí les confieso en particular que soy la más viejita del grupo, me remonta mucho a los tiempos de la pandemia, y entonces es como que tengo una atención bastante fuerte en los procesos, porque bueno, somos sujetos, el trabajo en educación es un trabajo con otros y sobre otros, y nos parece a nosotros que, bueno, el encuentro es bien importante y el diálogo también. Bueno, estas bases, gracias, van comentando en el chat, estas bases que les traigo, es como para pensar que nosotros como educadores, como docentes universitarios, no actuamos en un vacío. No es solo la disciplina, que es bien importante conocerla y los contenidos de nuestra disciplina en la enseñanza, sino que detrás de lo que enseñamos hay un don, desde donde enseñamos, hay concepciones y tenemos visiones dominantes. Por eso, Habermas, a través de estos maestros, Cari y Kemis, van a traer que, bueno, la visión más técnica es la dominante, es la hegemónica, ¿no es cierto?, para pensar. No sé si querés pasar a la otra filmina por allí, Ale, en el sentido de que todos tenemos, como dice un maestro, también investigador, Paul Willis, un pacto secreto con el positivismo. Entonces, de hecho, esta manera de abordar en este momento, también estamos teniendo un pacto secreto o no tan secreto con las visiones más técnicas o positivistas para pensar la enseñanza. Entonces, ¿qué nos pasa con el positivismo y qué nos pasa con la mirada hacia la enseñanza desde el interés técnico, ¿no? Desde el monismo metodológico, desde la objetividad, desde la neutralidad, etcétera? Que la enseñanza es concebida como un fenómeno natural, no como una práctica social, no como acción social. Y ese fenómeno natural puede ser observado, descrito, analizado de manera muy rigurosa, ¿no? Que es un proceso racional y tecnológico, y que lo que buscamos como docentes es la eficacia, o buscan la eficacia docente, por eso nos evalúan a veces esos sistemas de evaluación de calidad, donde buscan la eficacia y la eficiencia, la efectividad de las instituciones educativas para lograr sus objetivos, y si no, no es bueno, por ejemplo, la enseñanza, pero se olvidan de otros elementos en la visión técnica, como el contexto, los sujetos, la historia, etc. Acá se enfatiza fuertemente el criterio de aplicación de teorías científicas, ¿no? O del conocimiento científico a los problemas de la práctica. Y esto es bien importante, porque lo que nos va a traer a Habermas en particular es que
el problema central entre los tres intereses de conocimiento tiene que ver con una cuestión entre la teoría y la práctica. El interés técnico concibe esto que estamos por plantearlo aquí, que la teoría se aplica en la práctica, está separada de la práctica y necesito primero el saber teórico para poder aplicarlo en la práctica. Y se produce así una separación teoría-práctica. Y hay como una jerarquía. Primero, el valor más importante lo tiene lo teórico, y en la práctica se aplica eso teórico. Entonces la práctica no tiene valor, más que por la aplicación. Esta mirada neutral, ingenua de proceso-producto, donde la enseñanza de alguna manera es una actividad unidireccional, donde es el docente de alguna manera el que impone la enseñanza, interviene, colonializa en términos, digamos, críticos, si se quiere, la enseñanza. Las conductas del docente serían la causa y los aprendizajes de nuestros estudiantes serían los efectos. Esa sería la relación causa-efecto en la visión técnica de la enseñanza. Pero por suerte, en esta coexistencia de perspectivas y de intereses, haber más desde tanto el interés interpretativo como el emancipador va a plantear a la enseñanza como una actividad investigadora. Y creo que esta visión, que es la otra filmina que tenemos, como para compartir con ustedes, esa visión de la enseñanza como actividad investigadora, empieza a instalar algunas cuestiones. Ya la educación y la enseñanza no es un fenómeno natural, que se da naturalmente y que, bueno, puedo enseñar porque así lo pienso y considero, ¿no? Sino que la enseñanza es una práctica compleja, es social, es interrelacionada, es multidimensional, es construida sociohistóricamente e interpretada y realizada por los educadores. Y los educadores tenemos nuestras dimensiones sociales, políticas, culturales, nuestros valores. Ya aquí una de las cuestiones es que la educación y la enseñanza hay que empezar a discutir valores educativos, ¿no? Principios desde los cuales nosotros partimos para enseñar. Deja ya de ser un fenómeno natural, ingenuo, neutral, del contenido, sino que aquello que yo enseño tiene una intencionalidad clara, con principios y con valores determinados, y hay que hacerlos conscientes. Entonces, una de las cuestiones para nosotros en esta visión de coexistencia de intereses, en la enseñanza como actividad investigadora, es que se concibe a la enseñanza como una actividad investigadora tal cual, ¿no? Y la investigación como una actividad autorreflexiva. Ahí vienen los aportes psicoanalíticos como para pensar, realizada por los educadores con la finalidad de cuestionar, indagar y transformar sus prácticas, no las prácticas de otro, sino las propias prácticas de enseñanza. Este aporte nos brinda un gran pedagogo, un gran maestro, que es Lawrence Stenhouse, que lamentablemente falleció muy joven, pero que fue maestro de Cary Kemmis, justamente, y que tiene líneas y bases en Gramsci, tiene líneas y bases en Habermas, como para empezar a pensar la enseñanza y la investigación en conjunto. Deja de ser una visión técnica la enseñanza, en esta perspectiva, deja de ser un saber donde se aplica la teoría para constituirse en un proceso reflexivo, pero no reflexivo de otros, sino reflexivo en y desde la propia práctica educativa, de enseñanza, de evaluación, ¿no? Lo que nos permite esto es una mayor comprensión de las prácticas y de los contextos institucionales, con un fin, para la mejora de las prácticas. Y aquí nos preguntábamos también por esto, ¿se acuerdan que les había dicho que un tema particular tiene que ver con las relaciones teoría-práctica? En el interés técnico, la teoría está primero, jerárquicamente, y se aplica a la práctica. En el interés interpretativo, ya desde la práctica se construye teoría, se generan conceptos y categorías. Y en el interés emancipatorio hay una relación dialéctica entre la teoría y la práctica.
práctica. Por eso nos preguntábamos qué relaciones se dan entre la teoría y la práctica. Y bueno, nos parece que, bueno, teoría y práctica son espacios de diálogo. Es de complejidad pensando, ¿no?, en los planes de estudios de la universidad en particular, pero podemos ver por experiencias que ustedes nos traen y por experiencias propias también, que podemos encontrar espacios, intersticios, donde la teoría y la práctica estén en diálogo. Tradicionalmente, esto que yo les decía, teoría y práctica han coexistido separados. Es más, los chicos dicen, ¿no?, voy al teórico, voy al práctico en este momento como una visión bien técnica. Y la visión de enseñanza universitaria por ahí nos tiene desde esa cuestión y encrucijada. Pero el papel de la teoría en esa visión es iluminar a la práctica, es indicar, es guiar lo que se va a aplicar en los prácticos, por ejemplo, ¿no? Este es un momento bastante complejo como para pensar la atención. Ahora, desde una postura crítica, como yo les decía, teoría y práctica desde el interés emancipador están en diálogo, están unidas y en diálogo constante, porque se reconoce que en toda práctica educativa hay teorías, implícitas o explícitas, ¿no? Y en eso tenemos que dialogar. Entonces traemos un aporte de Thomas Pokewicz que nos importa porque él nos invita a pensar la relación dialéctica teoría-práctica. Y en esa relación nos dice justamente que en ese diálogo, si pasamos a la filmina siguiente, Pokewicz es estadounidense, vive aún, tiene unos 82 años aproximadamente, o sea, pero bueno, nos ha aportado bien interesante como para pensar la visión paradigmática de la enseñanza, corriéndonos desde perspectivas más técnicas o positivistas, ¿no? Y bueno, en eso él nos dice que, bueno, la teoría y la práctica podríamos pensarla como proceso único de conocimiento, enseñanza y aprendizaje, dentro del cual temporalmente podrán existir momentos en los cuales se enfatizan algunos aspectos más que otros, pero siempre se dan en diálogo. Y discute con una enseñanza o una práctica educativa despojada de valores, de ideas y principios. Dice que una práctica educativa despojada de valores, de ideas y principios se transforma en un acto repetitivo, rígido, que podemos replicar, digamos, de un lugar a otro, de un aula a otra, con un sujeto a otro, de un año a otro. Esto solamente, digamos, es capaz de adaptarse a situaciones idénticas a sí mismo. Aquí hay un punto importante, nos dice Pokewicz. Entendemos que las situaciones de la práctica profesional de los egresados universitarios son en gran medida una cuestión de elección estratégicas. O sea que acá tenemos posicionamientos también como para pensarlos. Una teoría que prescriba la acción, que separe teoría de práctica, se transforma en tecnológica ineludiblemente y en mecánica. Y bueno, esto es el pacto secreto que a veces tenemos con las visiones más positivistas para pensar la enseñanza. La invitación es a pensar justamente en ese diálogo teoría práctica y cómo construir dialécticamente teoría de la propia práctica de enseñanza. Bien. Que ustedes han hecho y un montón. Hay mucha teoría en lo que ustedes han construido. Yo en este momento no tengo acá, pero bueno, en el PAL que ustedes en la pretarea, por ejemplo, han construido visiones sobre trabajos cooperativos, trabajos en grupo, construcciones de lectura entre pares, construcciones de una mayor horizontalidad y democratización del conocimiento con los propios estudiantes, ¿no? En ese sentido, pareciera de un valor bien significativo que esas prácticas de enseñanza, o sea, se están pensando desde el diálogo, teoría, práctica, todo el tiempo, y buscando ser consciente del posicionamiento ideológico desde donde uno parte para enseñar. Bueno, esta es reconocer la complejidad de la enseñanza, nos viene a aportar el campo de la perspectiva interpretativa. Pero la invitación es a avanzar un poquitito más hacia la enseñanza emancipatoria, ¿no?
Y emancipar, como decíamos, no es emancipar a otros, sino a nosotros y a nuestros propios estudiantes, en el sistema de ideas y categorías con los que trabajamos. Bueno, esto no sé si hay a partir de acá alguna pregunta, algún espacio de diálogo, yo no sé si... Sí, ahí Silvia levanta la mano. Sí, la verdad es que me parece fantástico el diálogo y de esta forma, ¿no? Las miradas que usted está ofreciendo, me parece maravilloso porque en mi disciplina me discuto todo el tiempo esas situaciones, ¿no? Yo soy informática y tengo que enseñar cuestiones que son muy tecnológicas, que justo ahora me ponen en esta cuestión, ¿no? Pero aún así, a mí me interesa que reflexionen, que desarrollen el pensamiento crítico, que puedan atravesar la lógica y crear su propia lógica y su propio camino. O sea, para mí es mucho más sencillo darles una clase magistral y decirles este paso, este paso, este paso, este paso, este paso, este paso. Para mí es mucho más sencillo. Entonces, en esta práctica que hago, ¿no? Que constantemente me estoy redefiniendo, porque en realidad me parece que todos hacemos eso, trato de primero enseñarles a pensar. Y ese es un tema que realmente les fastidia muchísimo. Les fastidia y me lo comunican, que les fastidia muchísimo. Y entonces, y como que no entienden, porque ellos quieren el concepto, directamente el concepto, y yo digo, no, si yo te doy el concepto digerido, vos lo vas a saber hoy y mañana, quizás. Pero después no vas a saber cómo aplicarlo cuando tengas que aplicarlo, no vas a saber cómo desenvolverte. Y realmente esto me parece maravilloso porque me permite enraizar, digamos, estas prácticas que son polémicas, digamos, porque yo les hago pensar, no les doy la clase magistral que ellos esperan, y realmente yo noto, cuando doy una clase así magistral, es como que va rapidísimo la clase, y para mí Claro. es fantástico, pero cuando los hago reflexionar, les genera, ¿no? Una cuestión propia, pero aprenden, y realmente a mí me parece magnífico los resultados al final, ¿no? Cuando tengo que evaluar y hacer un trabajo integrador, me parece maravilloso, porque la parte que es más mecánica ya no tiene problema. Así que, bueno, les súper agradezco, me parece importantísimo que todos los docentes podamos cuestionarnos, podamos tener estas miradas y podamos aprender de esta forma maravillosa. Gracias. Gracias, Silvia. Lo que estaba pensando, que es importante también como para advertirlo, ella lo dijo, hay que ayudar al otro y trabajar sobre los otros, los estudiantes, ayudarlos a pensar críticamente. Y había experiencias que traíamos de compañeros que están trabajando y compañeras en distintas facultades, ¿no? Unidades académicas enseñando, y la preocupación era por la dimensión ética, política, social, cómo integrar justamente sus experiencias de enseñanza con otras disciplinas y cómo comprometerlos desde la visión más ético, social, política, con ese conocimiento que se está trabajando, ¿no? Así que la construcción de conocimiento es desde otra mirada, ¿no? No es unidireccional. Mónica, Interesante. Sí, Sonia. Mónica, si querés, hago una lectura de una de esas, de las Sí, tantas por favor, experiencias sí, que sí. observamos y que nos parecía muy relevante para compartir ahora. Una de las compañeras planteaba desde la Cátedra de Botánica Agrícola, sostenía una experiencia donde los estudiantes eran animados a recopilar muestras de plantas cultivadas, secarlas, prensarlas, para conservar su forma y sus características. Sin embargo, más allá de la mera identificación de especies, se los instó a considerar los aspectos sociales, económicos y ambientales relacionados con la agricultura y la seguridad alimentaria. Esto les permitió comprender la importancia de la diversidad agrícola y los desafíos que enfrentamos en términos de sostenibilidad. Además, y acá aparece un poco la evaluación, de evaluar los herbarios en función de su precisión científica, también se fomentó la evaluación de la capacidad de los estudiantes
para reflexionar críticamente sobre las implicaciones socioambientales de la botánica agrícola. La experiencia de elaborar herbarios de especies agrícolas de una perspectiva crítica fue enriquecedora tanto para los estudiantes como para los docentes. A través de esta práctica se buscó no solo construir conocimiento científico, sino también fomentar una conciencia crítica y una visión más amplia de la botánica como una disciplina que tiene implicancias sociales, económicas y ambientales significativas. Sí, es impactante ver los saberes pedagógicos de ustedes como actores políticos en educación, ¿no? En educación universitaria. Nos pareció muy rica esa experiencia como otras. Tomamos esta para no llenar, digamos, pero nos parecía que ahí mostraba claramente el proceso de búsqueda, no solo de emancipación del educador, del docente que enseña, sino de todo el proceso de enseñanza y evaluación. De los Y en este sujetos que sentido, participan. sí, no, y en ese sentido quizás empezar y ponernos a pensar un poquito también en lo que es la evaluación, así como recién Mónica planteaba, que es imposible entender a la práctica escindida de la teoría, y así como también queda reflejado en esa breve experiencia que acabamos de leer, en donde la teoría y la práctica se van conjugando en la construcción de ese conocimiento crítico, ese conocimiento sobre esa realidad social, así como la práctica y la teoría no están escindidas, tampoco sucede con la evaluación. Es decir, cuando pensamos la evaluación y la enseñanza, necesitamos entenderlas como parte de un mismo proceso. Y en ese sentido, una cuestión que consideramos muy importante y relevante para pensar es que nos preguntemos a nosotros mismos qué hacemos o qué trabajos cognitivos favorecemos al momento de enseñar y qué trabajos cognitivos son aquellos que consideramos al momento de evaluar. Muchas veces nos pasa que nuestras clases son, como dijo la compañera hace un ratito, magistrales, donde el trabajo cognitivo que se solicita a los estudiantes es un trabajo que tiene que ver con la comprensión, pero luego al momento de pedirles algún trabajo para evaluar, lo que hacemos es darles un análisis del caso, una situación que nada tiene que ver con ese trabajo cognitivo que hicimos durante el desarrollo de la enseñanza. Entonces, es necesario en un primer momento que nosotros pensemos, así como la experiencia que acabamos de leer hace un ratito, que la evaluación y la enseñanza se dan de manera conjunta, se dan constantemente. Y los trabajos cognitivos que proponemos a los estudiantes durante la enseñanza son también esos trabajos los que debemos tener en cuenta al momento de realizar la evaluación. Y en ese sentido, nosotros les queríamos compartir esta frase de Álvarez Méndez. Álvarez Méndez va a plantear que en la medida que un sujeto aprende, razona, fundamenta, decide, enjuicia, va a optar entre lo que para él es significativo y para lo que no lo es. Y en ese sentido ahí está la actitud evaluadora. Es decir, el alumno tiene esa actitud evaluadora y va desarrollando esa evaluación al momento de decidir, de elegir. Y en ese sentido, entonces, hay que pensar que la actitud evaluadora no se da al final de un proceso, sino que es algo que se da continuamente. Nosotros, Selman, también una autora argentina muy importante del campo de la evaluación, va a plantear que hay que sacar a la evaluación de ese lugar de constatación, ¿no? La evaluación se da al final para constatar objetivos y que algunas de las experiencias lo señalaban. Nosotros leíamos algunos que decían, por ejemplo, que los exámenes seguían siendo el lugar más importante, la entrega de informes, de trabajos prácticos, pero que se daban al final de ese proceso para constatar los objetivos y los contenidos. Lo que va a decir Susana Selman es que hay que correrse de ahí, y hay que entender que la evaluación es un proceso que se entrelaza en el mismo proceso de enseñanza. No es un producto al final, sino que es un proceso constitutivo de la enseñanza, así como lo es también, como decíamos anteriormente, entre la teoría y la práctica. Entonces, la verdad, lo que tenemos que tener muy presente y muy en cuenta, así como Mónica recién planteaba esta idea de los intereses constitutivos y decía que subyacen en nuestras prácticas, que las atraviesan,
también tenemos que pensar nosotros qué nos pasa frente a la evaluación y preguntarnos, así como nos preguntábamos, si querés pasar Alejandra, cómo nos interpela la enseñanza, también tenemos que preguntarnos qué nos pasa a nosotros, docentes, frente a la evaluación. ¿Cuáles son las concepciones que subyacen en nuestras prácticas evaluativas? Porque estamos atravesadas por ellas y lo que hacemos, en cierta medida, responde a esas concepciones que se nos van colando en nuestras prácticas. Y en ese sentido, siguiendo lo que planteaba recién Mónica de los intereses constitutivos, uno puede reconocer dos grandes perspectivas en torno a la evaluación. Por un lado, aquella que está orientada por un interés técnico, como decía Mónica, y por el otro, aquella que está orientada por un interés crítico emancipador. Vamos a recuperar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con aquella perspectiva orientada por un interés técnico. Quizás una de las primeras cuestiones importantes a tener en cuenta es que esta perspectiva se va a consolidar en el siglo XX a partir de la masificación de los sistemas educativos, por un lado, la introducción de las teorías conductistas del aprendizaje, por el otro, y también a partir de la introducción de los principios de la administración científica del trabajo y la producción en las instituciones educativas. A partir de estos procesos que se van dando, las pruebas, específicamente pensando en las pruebas objetivas, pasan a ocupar un lugar sumamente importante en las prácticas educativas. Y en ese sentido, se comenzó a entender que la manera de conocer al objeto a evaluar era a partir de unidades de conocimientos que podían ser aislables, observables, medibles, pero que no nos permiten a nosotros comprender los procesos de producción de dichas unidades. Y en ese sentido, Díaz Barriga, otro autor muy importante latinoamericano, va a plantear que los exámenes pasaron a ocupar un lugar sobredeterminado. Y esto es así, y creo que ocupa un lugar fuerte en nuestras prácticas universitarias, y que en cierta medida ese examen que ocupa ese lugar sumamente importante para los docentes e importante para los estudiantes, que termina determinando el proceso de enseñanza, lo que hace es ocultar las relaciones de poder de la sociedad, de las instituciones y de los propios docentes. De esta manera, los problemas sociales se van a transformar en problemas técnicos, y los problemas metodológicos, que tienen que ver con la propia práctica del docente, se transforman en problemas de rendimiento del alumno. Es lo que hoy decía Mónica del interés técnico de la causa y el efecto, ¿no? El docente es la causa, el alumno es el efecto. Ahí vemos cómo se cuela ese interés técnico. Por el otro lado, Terigi, autora importante acá en Pedagoga Argentina, va a plantear esta idea de que la evaluación sigue siendo aquella que posee los efectos más importantes y más eficientes para poder reproducir el sistema educativo. Entonces, a partir de la evaluación se clasifica, se selecciona, pero se disimula el papel neutro, en un papel supuestamente neutro y objetivo del docente, que no tendría ninguna implicancia ni consecuencia social para estudiantes. Pero que lo que hace es... Hay un micrófono, creo, ¿no? Bueno, me parece que hay un micrófono que está abierto. Papel. Sí, ahí. Ahí creo que estamos, ¿no? Sí. Bien, entonces, como estaba diciendo, a partir de la evaluación se selecciona y se clasifica, ¿sí? Se clasifica a los sujetos. Entonces, la evaluación en cierta medida, desde esta perspectiva técnica, sostiene una ideología conservadora cuyo objeto es mantener las estructuras institucionales existentes, tratar a lo educativo como algo que ya está dado, y trabajar con determinados presupuestos y provisiones acerca de los rendimientos de los estudiantes. Y creemos, recuperando también acá una de las citas que tomamos de Beltrán Llevador, que nos parece muy interesante, cómo la evaluación termina siendo, un español ahora, ¿no? Cómo termina siendo la evaluación quien tecnifica, tailoriza y burocratiza la enseñanza. Esa enseñanza queda desmigajada, ¿sí? Utilizando estas nuevas técnicas de evaluación
que con el pretexto de la racionalización lo que hacen es recortar los saberes de los estudiantes, aislarlos según lo que se considera en determinados momentos como competencias necesarias a trabajar. Esta lógica de la competencia lo que hace es conceder la prioridad a aquellas cualidades que son útiles de la personalidad empleable, pero que no son las necesarias ni inmediatamente útiles para el sujeto en ese momento. Generando de esta manera un grave riesgo de desintelectualización y deformación de los procesos de aprendizaje. Nos va a decir Álvarez Mende que lo que hace la evaluación es transformarse en un trámite, desde esta perspectiva, ¿no? Un ejercicio rutinario que se ejerce sin mirar las consecuencias que se produce sobre el estudiante y que resuelve técnicamente, simplificando un problema muy complejo, que tiene que ver con la evaluación. Me parece que queda muy claro y muy evidente esta cuestión. Ahora bien, es necesario poder avanzar hacia otra concepción, que es aquella que está guiada por un interés emancipador, donde la evaluación es entendida desde otra perspectiva, desde otra mirada, y en ese sentido Díaz Barriga va a decir que, bueno, frente a la contracara del producto, que es esta evaluación guiada por un interés técnico, debemos pensar en la evaluación de los procesos. Y la evaluación de los procesos implica reconocer que las instituciones educativas son ámbitos históricos, dinámicos y cualitativos. La evaluación de procesos estudia las condiciones en las que se desarrolla la situación educativa y reconoce la dimensión histórica de la educación. Y en ese sentido, entonces, desde este interés emancipador, la evaluación lo que va a pretender hacer es comprender procesos que se dan en la educación, procesos que son contextualizados, que son complejos y que están atravesados por una dimensión histórico-social. Para ello, va a decir Selman, es necesario utilizar una pluralidad de técnicas. Ustedes la mencionaron las observaciones, las entrevistas, el análisis de casos, hablaron de los trabajos prácticos, hablaron de los parciales en el Padlet con sus intervenciones. Es decir, hay que utilizar multiplicidad de técnicas para recolectar información, porque, en fin, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? ¿O qué es la evaluación? Es una herramienta para conocer. ¿Para conocer qué? Conocer sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje. La evaluación por sí misma no tiene ninguna finalidad, sino que lo que hace es otorgar información para la toma de decisiones. El fin está en las decisiones que yo voy a tomar a partir de esos instrumentos, de esa información que voy a recolectar, que voy a analizar y a partir de la cual tomaré decisiones. Sobre el aprendizaje, aprobación o aprobación de los estudiantes, entre muchas otras más, y sobre la propia enseñanza. Como decía Mónica, el interés emancipador, lo que intenta o lo que busca es la crítica sobre uno mismo, sobre nuestros propios procesos de enseñanza, guiados por esa información que recolectamos a partir de la evaluación. De esta manera, la evaluación deja de ser concebida como un acto sancionador para transformarse en un acto educativo que busca contribuir al aprendizaje. Nosotros queríamos recuperar acá una cita de un autor que es Scriven, que fue el primero en hablar de la evaluación formativa, ya por 1967, acuñó el término, y a partir del cual intentó definir qué entendemos por una evaluación desde una perspectiva procesual, como proceso y no como producto, y nos habló de la evaluación formativa. Bien, el autor va a plantear que la función de la evaluación formativa está en comprender los procesos de aprendizaje de los estudiantes para rediseñar o ajustar las estrategias de enseñanza. Debe servirlo al estudiante para comprender mejor de qué modo se comporta en el rol de aprendiz,
qué habilidades tiene que le resultan fáciles y difíciles, qué recorridos hace para aprender algo en profundidad. Pero al mismo tiempo debe servir para monitorear la buena marcha de la enseñanza, reuniendo la información que permita modificar aquello que favorecerá los aprendizajes de los estudiantes. Y en este sentido, entonces, al pensar en la evaluación formativa, estamos hablando del proceso, estamos hablando de la dimensión histórica, estamos hablando de la complejidad que implica, y la estamos entendiendo como parte de la enseñanza. Una evaluación que nos aporte información a nosotros como docentes sobre la enseñanza, y a los estudiantes para poder ir mejorando ese recorrido que están desarrollando. Entonces, ¿cuáles son las características que asume esa evaluación formativa? Por un lado, queremos que es muy importante esta necesidad de comunicar con claridad los propósitos y los objetivos de la materia y establecer relaciones claras con las tareas académicas y los criterios de calidad de la misma. Ofrecer espacios de retroalimentación, que es sumamente importante y que también ustedes lo plantearon en alguna de las intervenciones. Por ejemplo, una de las compañeras decía, una de las características más importantes de las prácticas pedagógicas fue mi compromiso constante de brindar retroalimentación efectiva y constructiva a los estudiantes. Valoré, decía la compañera, cada oportunidad para conversar individualmente con ellos, proporcionarles comentarios detallados sobre sus desempeños y ofrecer sugerencias para su mejora continua. La retroalimentación es sumamente importante porque permite a los estudiantes conocer acerca de su propio proceso, ver en qué están avanzando y qué necesitan seguir mejorando. Por el otro lado, permiten estimular y promover procesos metacognitivos, esa propia retroalimentación de reflexión del estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje. Y al mismo tiempo la evaluación formativa lo que hace es ajustar la enseñanza a partir de esa información que se recoge de los distintos instrumentos. Ahora bien, nosotros con la profesora Mónica y con Alejandra estuvimos pensando, bueno, ¿y cómo avanzamos un poquito más allá de este concepto de evaluación formativa? Y pensamos qué distintas formas puede adquirir la evaluación en nuestras prácticas. Y recuperábamos dos aspectos muy importantes que tienen que ver con la evaluación entre pares y la autoevaluación. Y sorpresa nuestra fue cuando nos comenzamos a leer las intervenciones de ustedes en el PADRE con las experiencias, y veíamos cómo aparecía fuertemente la autoevaluación y la evaluación entre pares, como prácticas necesarias para el desarrollo de sus experiencias en el aula. Cuando hablamos de la autoevaluación, entendemos que la autoevaluación es un proceso que se debe dar constantemente, no es algo que se realiza al finalizar, volvemos a decir, la evaluación forma parte del proceso, y por ende la autoevaluación va a permitir a los estudiantes poder hacer esa metacognición acerca de lo que ha aprendido, acerca de su propia historia del aprendizaje, para de esa manera hacer explícitas sus estrategias de enseñanza. En experiencias que hemos desarrollado en el profesorado universitario en computación, donde trabajamos la gamificación como estrategia de enseñanza, donde con los estudiantes los ponemos en situación de juego en un primer momento, que ellos jueguen lleven adelante una situación lúdica a partir de los conceptos trabajados, pero luego sean ellos creadores de propuestas lúdicas para los estudiantes o sus futuros estudiantes. Desarrollamos la autoevaluación como algo constante y permanente, porque a partir de esa autoevaluación se puede realizar esos espacios de reflexión al interior de cada uno de los sujetos, que terminan y permiten al mismo tiempo al estudiante ser más autónomo en su propio aprendizaje. Podemos decir entonces que la autoevaluación implica también un cambio en la propia enseñanza, donde el docente deja de ser la principal figura evaluadora y pasamos hacia una enseñanza donde el propio estudiante autoevalúa sus procesos, desarrollando habilidades propias de un aprendizaje activo en lugar de pasivo.
No sé, Mónica, si querés comentar la experiencia que ustedes desarrollan en las cátedras de biología, matemática y física con la lectura entre pares. Con el micrófono apagado. Sí, bueno, es una experiencia, es una alternativa, no es la única. Nosotros estamos tomando, esta idea no es nuestra, de todo el movimiento colombiano de hacer investigación, acción educativa, que es el proceso de lectura entre pares. Pero acá pensando en la enseñanza y el atravesamiento de la evaluación todo el tiempo, ¿no? En la enseñanza. Entonces trabajamos en cátedras que si bien son del campo pedagógico, se puede hacer desde otras cátedras que no lo son. Los estudiantes van haciendo su producción, reflexiones acerca de la escritura, sobre docencia, sobre conocimiento, sobre educación, etcétera, en grupos, a veces individuales, a veces grupales, en procesos de escritura. Potenciamos mucho la escritura, pero llegados momentos hacemos como paradas reflexivas, como decía mi gran amigo Héctor Jaquet, paradas reflexivas para pensar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pero esa parada reflexiva no la hacemos solos en el grupo, sino que lo que hacemos es cruzar, democratizar y hacer público lo que estamos produciendo. Entonces lo que hacemos es un proceso de lectura entre pares. Un grupo par lee al otro grupo par las producciones. Y lo que permite es un distanciamiento crítico y también permite esto que nos dice Mar, la crítica ideológica acerca de cuáles son los valores que están por detrás de esa producción, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Discutiendo todo el tiempo desde dónde lo están haciendo. Y es un diálogo tan interesante que se produce lo que algunos llaman como comunidades de aprendizaje. Ustedes también hablaron de ambientes de aprendizaje, nosotros usamos más el término comunidades prácticas o de aprendizaje, donde el proceso se da de manera horizontal. No es el docente el que está aquí evaluando, sino son los propios pares que hacen procesos de coevaluación. Y eso mejora mucho la propia práctica de aprendizaje que están teniendo los grupos entre sí. ¿No? Es un proceso de intercambio cognitivo tremendo que ayuda justamente a hacer público y democratizar el trabajo cooperativo. A ver, hay algo que está interviniendo ahí. Ailén, yo no sé qué estaba diciendo. Además, hay que defender con argumentos lo que se produce. Interesante el debate que se puede armar. Sí, tal cual. Ellos justamente se posicionan desde algunos fundamentos y argumentos para aclarar desde dónde están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Esto hace que uno tenga lo que algunos autores llaman compromiso y distanciamiento con la propia producción, que se puede hacer. Me decía un alumno de profesorado en matemática, bueno, esto se puede hacer acá porque son materias pedagógicas, pero yo como hago en matemática, que yo sé que 2 más 2 es 4. Entonces otros les planteaban que una cosa es que un profesor les diga, miren chicos, 2 más 2 es 4 y listo, y otra cosa es ponerlos en situación a los estudiantes a que descubran ellos mismos que 2 más 2 es 4, ¿no? Que lleguen por distintos caminos al proceso. Sí, salen cosas interesantes. Claro, y en ese sentido entonces, esta modalidad de evaluación que se implementa de manera sistemática, constante, permite que los estudiantes puedan desarrollar, como decía la profe Mónica, una mirada crítica hacia su propia producción y la producción de sus pares. Esto permite identificar las propias fortalezas que uno tiene y al mismo tiempo también las debilidades y recurrir a otras estrategias de aprendizaje, diseñar e implementar un plan de trabajo para poder mejorar ese desempeño. Ya no es un sujeto pasivo, sino que es un sujeto activo en el proceso de aprendizaje y en la propia evaluación. Y es otro beneficio que también tiene esta evaluación entre pares, tiene que ver con que permite en cierta medida a los estudiantes apropiarse del proceso de aprendizaje. Los motiva
los motiva y los incentiva porque se involucran con la producción del compañero y luego reciben eso desde otro lugar, desde otra mirada. Esta actividad produce, como bien señalaba Mónica recién, una comunidad de aprendizaje. Y creemos que esto es sumamente importante, entender que la enseñanza se da con el otro, y no es solamente el docente el que enseña, sino que aprendemos en conjunto, con los pares, junto al docente, y así también debe ser entendida la evaluación. Ahora, quizás una cuestión importante, y para ir cerrando esto de evaluación y dejar el espacio ahora para las consultas y para poner en juego otra pregunta que también estuvimos pensando, tiene que ver en que la evaluación formativa nos ofrece información sobre el aprendizaje, como fuimos viendo. Nosotros a partir de las lecturas que hicimos de las intervenciones pudimos ver que aparecía mucho el aprendizaje del estudiante, pero al mismo tiempo nos hizo una oportunidad para reflexionar sobre lo que nosotros mismos hacemos. Creemos que ahí está lo rico de la evaluación formativa. Como hoy decíamos, si está guiada por un interés crítico emancipador, la idea y el objetivo va a tener que ver con la crítica sobre mi propio proceso. Y en ese sentido, al examinar al alumno, el docente no solo va a apreciar los conocimientos que posee ese estudiante, sino que se va primero a examinarse a sí mismo como enseñante. ¿Qué estoy haciendo? Luego se va a examinar como planificador y finalmente como evaluador. Se completa así el círculo funcional de la evaluación. En su centro siempre va a estar el docente, que es el sujeto y el objeto de la evaluación desde esta perspectiva. Y no sé, Mónica, si querés que pasemos a un momento de preguntas, de ¿no? diálogo, de preguntas. Yo solo un bocadito acá agregaría en esto de la evaluación formativa y otros modos de pensar la evaluación desde el interés emancipador o crítico, que la relación teoría-práctica aquí es bien dialéctica, porque en esos procesos de evaluación se construye teoría acerca de la enseñanza nuevamente, para poder avanzar en procesos de mejora de la propia práctica de enseñanza, ¿no? Y de evaluación todo el tiempo. No es en diálogo, es una relación dialéctica. Es un giro que se hace. Nosotros tenemos una pregunta que es justamente para hablar, y bueno, por un lado, desde experiencias. Brenda, por ejemplo, intervenía en el chat hablando sobre experiencias de lectura entre pares, de procesos de evaluación entre pares, y la riqueza que tiene, el valor de los argumentos, de los contraargumentos, y del sentido de formar críticamente a los sujetos, ¿no? Estudiantes que son nuestros destinatarios de los procesos pedagógicos. Y nos preguntábamos también, en este proceso, tanto de evaluación como de enseñanza, desde un interés más crítico, ¿qué lugar ocupa la reflexión en nuestras prácticas educativas? Y ahí queríamos escucharlos, queríamos dialogar con ustedes, queríamos compartir, a ver qué lugar ocupa la reflexión en nuestras prácticas, reconociendo a veces que, bueno, andamos a las corridas, que sabemos que, bueno, nuestros procesos y condiciones laborales son complejas, pero bueno, todo eso involucra la reflexión justamente, ¿no? Así que los o las escuchamos en esta pregunta que nos parece importante como para conversar. Ahí está Patricia levantando la mano, si quieres intervenir. Ah, Patricia, perdón, yo no vi. Hola. Sí, Sí, vamos a bueno. tratar de ser el primer valiente, así se animan los demás. Bueno, a mí lo que me sirve y lo que practico con regularidad es esto de poder, al finalizar cada clase, poder tomarme un tiempito para ver qué hicimos, qué me sirvió, qué actividad no funcionó, era lo que esperaba. Hacer una mini reflexión en un diario, como para poder ir trabajando cuestiones y decir, bueno, esto no estuvo tan bueno, lo podría cambiar en la próxima, esto me sirvió con este grupo por tal y tal razón,
lo podemos volver a retomar. No es necesario mucho tiempo, pero me sirve para ir mejorando mis prácticas en relación al grupo determinado. Eso, una breve... Interesantísimo, porque estás construyendo teoría sobre tu práctica pedagógica todo el tiempo en esa reflexión. Brenda, Buen día. ¿qué tal? Sí, muy similar a lo que dijo la compañera. En mi caso, bueno, yo soy licenciada en enfermería y al enseñar enfermería, una de las cuestiones que por ahí pasan es dar un caso clínico, que los chicos reflexionen sobre sus prácticas y lo más importante es el por qué ellos están haciendo eso. Muchas veces a mí me pasa en mi práctica educativa que les pregunto por qué están haciendo eso, porque ellos se fijan mucho en la técnica, en seguir los pasos, en hacer bien todo, en tener todos los elementos, pero sin embargo yo le pregunto, ¿y por qué vos estás haciendo esto? Y por ahí eso es lo que no me saben contestar. Entonces yo le hago a los chicos que reflexionen eso, le pregunto el por qué están utilizando ese elemento y no otro elemento, por qué están haciendo esta acción y no la próxima acción, y siempre que reflexionen sobre el por qué están haciendo. Al menos eso es lo que yo utilizo como reflexión en los alumnos. Está buenísimo, porque es pensar desde el sentido, ¿no? El por qué y el para qué. ¿Cuál es su sentido, finalmente, hacer esto y no otra cosa, ¿no? Sí, sí, exactamente eso, que ellos puedan tener un espacio de reflexión. Romina, me parece, sí, Romina está levantando la mano. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, justamente ayer nos estuvimos planteando con el equipo de Ingeniería y Sociedad de la Facultad de Ingeniería de Oberá. Somos 3 docentes y tenemos, bueno, en esta instancia ya quedan unos 400 alumnos, pero inicialmente teníamos cerca de 500. Entonces, nos planteamos cuál es la mejor forma de evaluar, porque nosotros estamos utilizando vía desafíos, pero nos encontramos que con tanta cantidad de gente, digamos, es muy difícil muy difícil de darle una retroalimentación. Entonces, ahí desde su punto de vista, desde su experiencia, quería saber ¿cuál es para ustedes la mejor forma de evaluar? Si es mediante desafíos, o sea, por competencias, o si ustedes piensan que en este caso podría ser mediante parciales, por ejemplo. ¿Cuál sería como la metodología más adecuada para poder llevar adelante evaluaciones con esa cantidad de alumnos? Por un lado, interesantísimo el nombre de la cátedra, ¿no? Ingeniería y Sociedad. Me parece de un valor bien importante como para pensarlo, porque es el anclaje a los compromisos sociales, éticos, políticos que tiene la profesión, ¿no? Al respecto, supongo, sospecho, que tiene que ver con trabajos de ese tipo. Un desafío, o sea, usando tu término desafío, es desafiante. Es cierto que las cátedras universitarias son masivas. Nosotros no hemos llegado a tener esa cantidad de alumnos, tenemos a veces 150, llegamos a tener 200 en algún momento, y bueno, sí trabajamos bastante fuertemente en procesos, no final, evaluación final parcial, por más que sea parcial, al final de una asignatura o un cuatrimestre, sino que durante todo el proceso vamos construyendo, pero es una experiencia, ¿no? Con los estudiantes, tanto individual como en grupal, y el trabajo cooperativo en grupo para nosotros es bien importante. Y el registro, esto que decía la compañera, que yo no me acuerdo si era Brenda, o la otra compañera que comentaba esto de que cada grupo lleve su propio registro también de procesos de aprendizaje y tomar eso como un elemento formativo y evaluativo en el proceso, ¿no? Como para instalar procesos reflexivos. Reconocemos nosotros que la complejidad en cátedras masivas es otra, pero también hay un desafío de no dejar todo para el final, la evaluación, bueno, de cierre, bueno, tal fecha
un parcial y listo y se acabó, sino cómo podemos reconocer un proceso es de otra complejidad para trabajarlo. Y por ahí, bueno, esto de la coevaluación es bien importante, la evaluación entre pares y la autoevaluación, creo que sería bien importante asumirlas en estos procesos más formativos, ¿no? No sé si respondo, no sé, Sonia, ¿qué opinas? Sí, nosotros empezamos a trabajar este año justamente con trabajos, desafío le llamo a consignas que se le da y que ellos deben de resolver individualmente o grupalmente en un cierto tiempo, que puede ser de 1 a 2 semanas. Entonces, tienen ese tiempo como para interactuar entre ellos y justamente presentar cada trabajo. El problema que nosotros tenemos es en la retroalimentación, porque nosotros, si bien le corregimos a cada uno de los estudiantes, se nos dificulta muchísimo poder decirle o poder hacerle el seguimiento a cada uno, que nosotros quisiéramos que justamente se haga o podamos ver la forma de hacerla para retener a esos alumnos, porque tratándose del primer año, es muy difícil, es complejo para todos, digamos, y a mitad de año nos encontramos, por ejemplo, ahora en el último trabajo entregaron 310, o sea, es como que nos está faltando esa herramienta. Entonces, es como que estábamos pensando, ¿y qué hacemos? ¿Volvemos a lo de los parciales? O seguimos probando con la metodología actual que tenemos? Es como que estamos ahí, no sabemos si volver a lo anterior o si seguir en lo que estamos. Es bastante complejo lo de trabajar justamente con tanta cantidad de alumnos, ¿no es cierto? Claro, creo que ahí está la complejidad, ¿no? En la cantidad de alumnos, pero también, sí, dependerá también de cuáles son las perspectivas que nosotros sostenemos acerca de la evaluación, ¿no? ¿Para qué evaluamos? ¿Cuál es el sentido de la evaluación? Más allá de la finalidad certificativa que tiene y que no se puede negar y que es necesaria y que es demandada, una cuestión obvia. Ahora bien, en esos sentidos, vos decías volver a los parciales, y después decías el tema de la retroalimentación, que a veces es muy difícil, claro, son 400, ustedes son 3 docentes. Ahora, ¿por qué no trabajar también con la evaluación entre pares, con la coevaluación, como otras formas también de hacerlos a ellos protagonistas y responsables de eso que están haciendo? No sé si se entiende. Entonces creo que ahí también hay una mirada para pensar a ver si es posible, es factible y si nos da buenas experiencias esta idea de la evaluación entre pares. Es muy difícil la retroalimentación, porque la idea es que sea en el 1 a 1, pero con tal cantidad, creo que trabajar de manera colectiva, interactuando diferentes grupos en distintos momentos, llevar registros de esos procesos, sin desconocer el rol del docente, obviamente, acompañando y estando presente en ese proceso, es una posibilidad que se ajusta a un contexto específico, porque si pensamos en los parciales, quizás digo, bueno, está bien, es otro instrumento para recolectar información, nadie lo niega. Ahora, la idea es siempre pensar que la evaluación siempre tiene que ser algo procesual, ¿no? Desde esta perspectiva, más desde el interés crítico emancipador. Sí. Ok, También, perdón, sí, te escuchamos. bueno, con respecto a la coevaluación o bien evaluación entre pares, lo hemos pensado, pero ahí se nos está dificultando o no pudimos lograr cerrar cómo nosotros le vamos a puntuar en ese trabajo, digamos, de que el uno se corrija al otro. ¿Cómo podríamos llegar a hacer para puntualizar, digamos? Sí. Una experiencia le damos a Jero, que está levantando la mano. Nosotros trabajamos, cada par que lee Grupo Par lleva una producción paralela a la lectura y escribe su proceso de evaluación acerca de la lectura del trabajo de los grupos pares. Y eso ya forma parte también de un proceso más metacognitivo, si se quiere,
como un instrumento más de evaluación para el profesor, para que no cargue todo en la figura del profesor, reconociendo esto que decían en el chat hace un rato, que nuestras condiciones laborales a veces no son del todo propiciatorias de cátedras, digamos, con mucho equipo de cátedra, aunque tengamos mucho, no todos coinciden en perspectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esos lugares, recuperar un poco la participación de los alumnos y la escritura o que ellos también se hagan cargo de reflexionar o de escribir lo que van haciendo, ¿no? Jero, ¿qué decías? Te damos la palabra. Hola, sí. Quería compartir una experiencia que tuve un poco en relación a lo que estamos hablando y algunas de las preguntas en el chat, de cómo evaluar o cómo pensar en evaluaciones, que también me pregunto muchas veces yo de qué forma evaluar sin caer en el clásico parcial teórico a veces. Y en una oportunidad, en una cátedra, yo hice de modo evaluativo una actividad que se llamaba la clase de los alumnos, que era distribuir el aula en diferentes grupos, y cada grupo tenía que exponer una serie de temas que previamente se le entregaba con un tiempo, con 1 o 2 semanas. ¿Y por qué esa idea? O sea, cada grupo expone los temas, pero ¿de dónde nace esa propuesta? De que muchas veces, creo que por ahí la mayoría de las personas que estamos acá, que quizás tenemos pocos años en docencia, nos encontramos que cuando vamos a enseñar aprendemos muchas cosas nuevas o descubrimos un montón de contenidos. Entonces, desde esa premisa de que para enseñar algo uno tiene que aprender, me parecía que es una buena manera, o que los mismos alumnos muchas veces, ¿no? Nosotros decimos cuando le explicamos a alguien, aprendemos los conceptos. Entonces, que ellos den una clase exponiendo esos temas, me parece que era una buena manera de que ellos aprendan todo lo que venimos dando. Y quizás eso sea un método evaluativo por ahí diferente. También, como contraparte, eso podría tener, bueno, habría que pensar que nadie se sienta expuesto de tener que hablar en público o una cosa así, pero por ahí se puede pensar como una modalidad diferente de evaluación que en mi caso fue bastante interesante y demostró interés por parte de la gente. Sí, gracias Jerónimo, porque interesante tu experiencia, como para que también no todo quede depositado otra vez centrado en el docente, sino cómo hacer participación real con los propios estudiantes, ¿no? Amanda. No te escuchamos. No sé si se fue o había levantado la mano. Dice Que que dice, no no anda el anda el micrófono. Por ahí podés escribir en el chat, Amanda. Ahí hay una de las intervenciones que es de Belén, decía, muchas veces el contexto y la precarización en el que se realiza la tarea docente te lleva a realizar evaluaciones con una perspectiva más positivista, más técnica, ¿no? ¿Cómo se puede llevar ante una evaluación con una perspectiva más emancipadora, evaluaciones en procesos de estudiantes en el equipo de cátedra de 2 o 3 integrantes? La complejidad que decías hoy, Mónica, ¿no? Tal cual. Aún en la precarización, gente, es posible y hacerles reflexionar a ellos acerca de esas condiciones institucionales del trabajo docente, del trabajo de la profesión que sea que estamos enseñando, también tiene que ver, no para aceptar esa precarización, sino para hacer justamente una mirada más de tipo crítica, si se quiere, y ver cuáles son las condiciones estructurales, sociales, que dominan a veces nuestras prácticas docentes, pero que es posible aún en esas condiciones, no estar determinados, como nos dice el maestro Freire, sino estamos condicionados y podemos zafar, salir, transgredir, probar otras cosas, como decía una compañera, ¿no? Hay una investigación de Andrea Lió que dice que, bueno, finalmente enseñar
es un trabajo con otros y sobre otros, e involucra probar, ensayar, buscar otras alternativas, todo el tiempo buscar, desafiarnos, ¿no? Mónica. No, siguiendo por ahí en línea con lo que decían, yo creo que el mayor desafío es que en los contextos de mayor vulnerabilidad, el compromiso hacia la educación crítica y emancipadora también no solo pasa por el docente, también pasa por darle a los estudiantes la oportunidad de deconstruir el lugar donde están y darle la oportunidad de ser y romper con esa estructura, porque no es en relación a los fines materiales, a lo que se dispone materialmente, sino de poder usar todo el ingenio, y ahí va, mi reflexión siempre va, yo estoy en una cátedra de cuarto año sobre antropología aplicada, y pienso que la reflexión de la docencia es de brindar las herramientas para que puedan hacer su propio camino crítico, y también en ese camino crítico pensar que van a ser profesionales trabajando en un contexto, digamos, no sacarlos de lo ideal, digamos, pero darles ese puntapié para el compromiso social, compromiso hacia la cátedra, hacia sus propias prácticas profesionales. Nada, eso quería compartir. Es bien importante lo que estás diciendo, Mónica, tocada, porque ¿qué es emancipar finalmente? ¿No? Es una pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo, ¿no? Es tratar de buscar, si la cuestión es el medio, en la emancipación es el poder, es tratar de buscar todos los medios para empoderar a los sujetos justamente más vulnerables, ¿no? Que con mi ayuda, para eso también yo tengo que trabajar todo el tiempo desde perspectivas de este tipo, que con mi ayuda pueda de alguna forma empoderarse y decidir su orientación en la vida, para dónde va a ir, desde dónde va a ir, cómo va a trabajar, etcétera, profesionalmente en la profesión que ha elegido, ¿no? Y no reproducir y ser conscientes a veces o reflexionar cuando a veces reproducimos modos más estructurados o dominantes o más conservadores de pensar la profesión, ¿no? Entonces, emancipar justamente tiene que ver con ayudar al otro a empoderarse. Y el poder no es solo esta visión jerárquica que algunos ocupan cargos, sino un empoderamiento como distribución social del poder, ¿no? Desde esos lugares. Está interesante la experiencia que cuentas. Hay varias cosas en el chat, por lo que veo yo. A ver, no sé qué dice Amanda. Y ahí Leo dice, Amanda, en línea con lo de Jero, nosotros hacemos que el estudiante explique cómo resolvió problemas y el docente vuelve a explicar sobre el problema resuelto. A veces la explicación más llana de un par permite abrir la cabeza y luego el docente la complejiza. Y a su vez el que explica entiende a otro nivel cognitivo lo que hizo y por qué lo hizo. Tal cual. Porque finalmente nosotros nos formamos a los sujetos. Ellos se forman por distintas mediaciones, ¿no? Y mediaciones pueden ser los propios compañeros que van mediando en su proceso, los recursos que usamos, las concepciones que trabajamos, un texto que traemos como mediador de un proceso, una idea de un autor, una experiencia, un caso, como decían compañeros, análisis clínico, análisis de casos, ¿no? Y quizás también me surge algo a partir de lo que están planteando, ¿no? Muchas veces decimos que tenemos que formar profesionales autónomos, capaces de intervenir, críticos, y la pregunta que siempre tenemos que hacernos como formadores de esos profesionales es ¿qué estamos haciendo en nuestras prácticas para favorecer ese profesional autónomo, crítico? Y si no le damos lugar a que se hagan cargo de su aprendizaje, sean autónomos en el proceso del mismo, y acá en lugar de la enseñanza, en lugar de la evaluación, es muy difícil muchas veces después pedir eso que nosotros no hacemos. Entonces creo que también está en reflexionar y ponernos a pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué estamos aportando para la construcción de ese profesional al que todos abogamos a formar. Se me surge también a partir de lo que estamos planteando. Trabajar con ellos justamente esta cosa, que somos sujetos condicionados por las estructuras, por la sociedad,
por las políticas, por la economía, por todo, pero no estamos determinados. Podemos construir otros modos de pensar dentro del marco de autonomía relativa que tenemos en las instituciones y que es posible realizarlo, ¿no? A propósito de eso, nosotros nos preguntábamos justamente qué lugar ocupaba la reflexión en nuestras prácticas educativas, y ustedes han sacado cosas importantes en sus intereses y preocupaciones. Nosotros tomamos como referencias teóricas a un pedagogo clásico para nosotros, que es John Dewey, y que con la base, o sea, en John Dewey, que es un estadounidense, también a lo mejor lo conocen más, a Donald Shum, que trabaja justamente esto del profesional reflexivo en distintas profesiones, sobre todo en el campo de la arquitectura y de otras profesiones, para pensar diferentes niveles de racionalidad. A veces nos plantea Shum, ¿no? Que bueno, en este sentido, hay una racionalidad, esto que ya decíamos, que veníamos hablando en la enseñanza y en la evaluación más técnica, una concepción objetivista, donde nos vemos como educadores, como expertos técnicos. Y trabajamos con resolución de problemas, porque buscamos soluciones. Y a veces eso es una tarea, un camino un poco más lineal, unidireccional para pensar. Pero también hay otro modo de racionalidad por ahí al que los invitamos a pensar, y que de hecho ustedes están pensando y están buscando quiebres por las experiencias que fuimos leyendo, de reflexión en la acción, como una concepción más constructivista para pensar nuestra profesión. Y entonces el profesional, el educador, ya es un profesional, un práctico reflexivo, y trabaja con sus estudiantes y busca todo el tiempo, desde sus prácticas de enseñanza y de evaluación, situaciones problemáticas. Entonces, no sé si podés pasar a la otra filmina, Ale. Algunas características que ya las compartimos finalmente, ¿no? En la racionalidad técnica ya conocemos esto, es dominante. La visión de la práctica heredada del positivismo, bueno, que nos consideran como docentes expertos técnicos en resolver problemas a través de la aplicación, ¿no es cierto?, de alguna teoría y técnicas científicas. Y hay una jerarquía, esto que decíamos ya, de entre teoría y práctica, investigación y acción, saber y hacer. El docente o la docencia es visto más como un usuario del saber, incluso como un ejecutor y reproductor del saber, una persona experta que lleva a la práctica los conocimientos científicos, pero no como un proceso reflexivo. Pero acá, y la teoría, bueno, esto ya sabemos, guía a las ciencias aplicadas, y estas guían a la práctica. Pero lo que nos dice John, que aporta y es bien importante, es esta categoría, que se desconoce que en toda práctica, y es lo que ustedes traen acá, educativa, hay zonas indeterminadas de la práctica, que están constituidas por las incertidumbres, porque la práctica es singular, es local, es genuina, es propia, y que finalmente lo que se produce en cualquier práctica educativa son conflictos de valores, a veces, que escapan a la mirada racional técnica, ¿no? Entonces, estas cuestiones son bien importantes y niegan una cuestión que nosotros planteamos desde la racionalidad más reflexiva, que toda práctica está también regulada por cuestiones éticas y políticas, ¿no? Sin embargo, en la racionalidad crítica, que es la que estuvimos trabajando, el docente es un profesional reflexivo, esto que Giroux nos diría, bueno, un intelectual transformador de su propia práctica, ¿no? Nos situamos como intelectuales del currículum. Ser profesional implica ocuparse, redefinir situaciones, problemáticas, prácticas, porque estamos reflexionando en la acción todo el tiempo. Desarrolla una comprensión del conocimiento en la acción. Es una persona capaz de examinar y explorar siempre nuevas situaciones. Esto que están diciendo, desafiarnos, probar, buscar, explorar. Y, por supuesto, une teoría y práctica, investigación, acción, saber y hacer. Siempre nuestra práctica es concebida como actividad investigadora, justamente para construir conocimiento al respecto, ¿no?
Esto nos parece a nosotros que es bien importante. Y considera también que la dimensión crítica en tanto se conciba la práctica como problemática, esto que están diciendo ustedes, toda práctica es problemática, es una práctica compleja, es situada, no la podemos reproducir de un lugar a otro, de un aula a otra, con los mismos sujetos, y es un proceso que incluso, como la educación es una ciencia de acción, va más allá de la comprensión y del conocimiento cotidiano. Es necesario realizar crítica ideológica, reconocer nuestras contradicciones, nuestras tensiones entre los valores y los objetivos que propiciamos para poder reflexionar en consecuencia, ¿no? Entonces, nos dice Kari Kemis, en este sentido, estos pedagogos, que la clave radica en comprender la manera en que los significados culturales son configurados en las estructuras sociales, históricas y económicas para actuar sobre la misma. Como muchas veces nosotros somos sujetos condicionados por las estructuras sociales, políticas, económicas, y bueno, tenemos que reflexionar en consecuencia. Bueno, esto un poco, y discutir todo el tiempo, preguntarnos en esas prácticas más críticas, más reflexivas, ¿por qué hago lo que hago? ¿Desde dónde lo hago? Si simplemente aplico una técnica de evaluación, un instrumento o un recurso en la enseñanza, o me pienso desde una concepción más reflexiva, una reflexión epistemológica acerca de la enseñanza y de las prácticas. Esta es la invitación que nos hace Donald John a través de los aportes que nos brindó John Dewey en su momento también, cómo democratizar los procesos educativos, ¿no? Ojalá podamos seguir avanzando y cuestionando nuestras prácticas, porque ahí es donde producimos conocimiento situado, local y pedagógico, ¿no? Somos pedagogos de alguna manera en la construcción de saberes pedagógicos, valga la redundancia, educativos que realizamos en nuestras propias prácticas de enseñanza. No sé qué piensan, si van, y nosotros aquí teníamos una invitación para pensar esto. Es cierto que en la universidad todos los docentes, aparte de hacer docencia, extensión, hacemos también investigación, no todos, pero bueno, es la lógica de trabajo y nos enriquece enormemente en nuestras prácticas docentes, sobre todo desde los campos disciplinares. Pero a la investigación que nosotros le vamos a invitar a construir es la investigación educativa, ¿no? Que es construir saber pedagógico en y desde nuestras prácticas docentes, todo el tiempo, con estas visiones que nosotros venimos pensando por acá. A lo mejor hay experiencia, nosotros tenemos algunas, participamos con Sonia de la red, como dijo Gisela, de investigación educativa en la provincia, y donde la construcción es desde las instituciones educativas, cómo se hace investigación educativa y se construye saber pedagógico. Situado, local, el valor de la escritura, de la sistematización, de la reflexión, para no quedar reproduciendo en saberes de otros, simplemente, ¿no? Y respecto a esto, es el paradigma emancipatorio justamente el que viene a iluminar o a dar orientaciones para una mirada en la investigación-acción educativa. No sé si alguna vez, creo que sí, que la habrán escuchado en Latinoamérica, como yo les comenté, desde el campo de la pedagogía, un orientador para esto ha sido Paulo Freire, desde el campo de la sociología, un Falsborda, trabajando investigación-acción, desde la Argentina, María Teresa Sirven, Luis Rigal, nos parecen que son referentes bien importantes. Bueno, desde otros lares, Kari Kemis, sin lugar a duda, desde el campo educativo, también Kurt Lewin fue un iniciador en esto, y una de las cuestiones para pensar en la investigación-acción educativa es que hay algunas condiciones para investigar nuestra propia práctica docente, ¿no? Participando con los propios estudiantes incluso. Una condición es que siempre tenemos que definir algún valor educativo en relación al cual orientar tanto la acción como la reflexión. Si nosotros decimos vamos a ser participativos, vamos a hacer trabajos colaborativos, en términos de valores,
vamos a construir cooperativamente con el otro. La idea es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Desde dónde lo hacemos a esos valores educativos? ¿Cómo los llevamos a cabo, ¿no? También es importante definir algún ámbito de problema reconocido como tal por los propios actores, del proceso educativo, sean los estudiantes o los estudiantes y los docentes, o los docentes entre sí en sus cátedras. Para esto es bien importante llevar su propio diario de investigador, como por ahí comentó alguna compañera en su proceso, ¿no? Y algunos saberes que tiene que generar la investigación educativa, la investigación-acción educativa, tendría que generar saberes sobre los supuestos, sobre todo ideológicos, ¿no? Los sentidos, las categorías, las concepciones teóricas desde donde pensamos lo que pensamos y hacemos lo que hacemos, ¿no? Y saberes que condicionan esa práctica problematizadora, empezar a reconocerla, a partir sobre todo de sistematizar antecedentes que hay acerca del tema. De hecho, en la universidad, y nosotros somos parte de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, y participamos de investigación-acción educativa. Y hay colegas del campo, de otros campos, que son más de las exactas, que también hacen investigación-acción educativa de sus propias prácticas. O sea que es posible, en cualquiera de los campos disciplinares, pensar las cátedras desde la investigación-acción. Pero bueno, es una perspectiva que avala el interés emancipador o crítico, y que bueno, hay que estar convencido con valores, con principios, con concepciones, etcétera, de ese proceso, ¿no? Y la otra característica es que también tendría que incluir la formulación, porque no es solo investigar y producir conocimiento sobre esa práctica, en esa práctica y desde esa práctica, sino que tiene que incluir la formulación y desarrollo como hipótesis crítica de algún camino alternativo de acción, orientativo, para la mejora de esa práctica. O sea que finalmente, de esto que hicimos, cómo lo hicimos, desde dónde lo hicimos, por qué y para qué lo hicimos, como decía la compañera acerca de los sentidos, bueno, ¿qué mejoraríamos en nuestros procesos educativos? Y finalmente, siempre se trabaja sobre la espiral dialéctica autorreflexiva. Eso nos aporta mucho la mirada más psicoanalítica, de observación, de acción, de pensamiento, de planeamiento, de reflexión y vuelta a la acción, ¿no? Y tendría, en primer lugar, que proponerse la generación de principios de acción pedagógica fundamentados para la propia práctica. Y en segundo lugar, algunas categorías conceptuales en términos de los propios participantes, porque no es el investigador encerrado en su gabinete, sino es trabajando con la comunidad de participantes en ese proceso. Serán con estudiantes y con profesores, o los profesores en su propia práctica, ¿no? Es un desafío, no siempre se logra, pero bueno, son las invitaciones a las que nosotros les aproximamos desde nuestra propia experiencia. No sé si quieren comentar algo, si quieren plantear alguna experiencia que están haciendo al respecto. A veces se comienza por una investigación de interés más hermenéutico, interpretativo, y luego se avanza hacia investigaciones, acciones educativas, ¿no? Dejamos el espacio para la reflexión, para pensarnos, pensar la enseñanza, la evaluación y la investigación y reflexión como caminos alternativos para pensar nuestra docencia universitaria, ¿no? Yo quiero hacer un comentario al respecto. A ver, ¿dónde? Romina. Sí. Perdón. Nosotros lo que estamos haciendo hoy con el equipo de la cátedra es reunirnos una vez a la semana, unas 3 horas, y hablar de todos estos temas
creo que es muy rico y muy productivo eso, poder reunirse entre los integrantes de la cátedra y poder ver, a ver qué hicimos mal, cómo podemos mejorar y bien hacia dónde vamos. Creo que es una experiencia muy buena esa, la que estoy teniendo con mi equipo. Y bueno, y quería transmitirle de que también a uno como docente le da mucho más seguridad, Sí. porque uno mismo, o sea, ellos, no sé, tenés esa confianza de decir, che, ¿te gustó esto o no? Me parece que no, me parece que podrías hacer esto, sacar lo otro. Entonces, bueno, eso comentar nomás. Por ahí la invitación, Romina, es a que eso que hacen, que son grupos autorreflexivos acerca de la propia acción educativa, la lleven, la trasladen a escritura, o sea, sistematicen las reflexiones, lleven su propio diario de construcción, y eso se puede producir, finalmente pueden terminar produciendo saber pedagógico acerca de esa cátedra, ¿no? Ahí, bueno, justamente Belén está planteando eso, ¿no? Esto nos lleva, dice Belén, a escribir sobre estas experiencias. Algo más hay ahí. Respecto a la reflexión de nuestras prácticas en alguna de las cátedras, dice Belén, en las que estoy trabajando, algo que implementamos en pandemia fue la realización de encuestas anónimas, en las que los estudiantes nos dejaban sus observaciones sobre su experiencia en el cursado. Fue una actividad que nos ayudó a poner la mirada en nuestro quehacer docente, que bueno, a hacer modificaciones y a ir realizando transformaciones para próximas cohortes. Ahora, eso que hacen, que no quede solo en la intervención pedagógica, sino cómo producir saber pedagógico de eso. Ahí empieza la investigación-acción a jugar, ¿no? Y la reflexión. Está muy interesante. No sé si alguien más quiere comentar, reflexionar sobre el encuentro, qué les deja pensando, qué les aporta, qué se interrogan. Hay otras dos intervenciones, me parece, en el chat. ¿Puede ser? No, no. No. Invitarlos también de a poco a escribir sus experiencias pedagógicas y a participar de la red de investigación educativa, que es un modo de comunicar y democratizar y encontrarnos con educadores y educadoras de esta nuestra provincia, de todos los niveles del sistema educativo que hacen y construyen saber pedagógico todo el tiempo, ¿no? Sin tantas imposiciones, sin tantas prescripciones, y más desde procesos reflexivos. Por ahí fue mucho el contenido, no sé, a lo mejor quedaron todos en silencio, producto de tanta... Estábamos desesperadas por la cantidad de contenido que teníamos. Les contamos nomás, les confesamos. Ahí Belén pregunta cómo podemos hacer si queremos sumarnos a la red. Bien, simplemente ahora, por ejemplo, tenemos un encuentro, que la red participa, la red de investigación educativa, participa también de un colectivo argentino que hace investigación educativa desde las instituciones. Y ahora hay un encuentro nacional en Mendoza. En todo caso, después acercamos al grupo coordinador de la Secretaría General, la Circular, para que se socialice. Y tenemos una página web en la Facultad de Exacta, en un sitio que es Red de Investigación Educativa. Y ahí subimos las novedades, pero bueno, ahora estaba media desactualizada. Esta circular no la subimos. En ese encuentro de Mendoza, que hay tiempo hasta agosto, por ejemplo, para presentar, ya con eso empezarían a participar de la red, digamos. Porque presentan trabajos, se participa de la red presentando trabajos pedagógicos. ¿Hay alguien más que levantó la manito? Yo veo una manito en algún lugar, porque quiero ver manitos. No sé si alguien más.
Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Desde nuestra parte, por lo menos, reconocer la generosidad con la que han realizado la tarea previa, que fue muy rica para nosotros porque fue un contenido significativo en términos así pedagógicos, como para pensar la propuesta de enseñanza que les traíamos hoy, ¿no? Esta propuesta de pensar la enseñanza y la evaluación y la investigación educativa. Así que fue muy generoso de vuestra parte que puedan compartir en el Padlet todo lo que compartieron. Fue muy rico y nos ayudó a pensar. Y también invitarlos a que aquellos que no han realizado todavía la producción, que lo hagan. La actividad está, el Padlet está abierto, y además va a ser insumo después para la elaboración del trabajo, que vamos a estar presentándoles la semana que viene, que es el trabajo de cierre de este módulo. Entonces les pedimos por favor que en lo posible hagan sus intervenciones. Consideramos que es un espacio muy valioso, pero al mismo tiempo también que lean las intervenciones de sus compañeros, porque creo que aparece evidente ese saber pedagógico que decía hoy Mónica, ¿no? Que muchas veces está desprestigiado, deslegitimado por la academia, y entonces pensar que nosotros como docentes construimos saberes de nuestras propias prácticas, y que ese saber es muy interesante y muy rico de ser compartido con el otro. Y al socializarlo al mismo tiempo, estamos contribuyendo también a la reflexión de otros docentes. Entonces creo que en ese sentido también alentarlos a la lectura de las intervenciones de sus compañeros, y así como también aquellos que no escribieron a poder realizar las intervenciones. Así es. Bueno, y en el próximo encuentro vamos a trabajar fuertemente con Alejandra, que nos va a acompañar en este desafío también, ¿no? Para algunos, más que para otros. Para mí es un desafío, por ejemplo, todo el trabajo desde una mirada más crítica de incorporar las tecnologías educativas a nuestras prácticas docentes, ¿no? Entonces también docentes y de evaluación, ¿no? Así que Alejandra va a estar coordinando más fuertemente en el encuentro próximo, y vamos a aprender de todo ese proceso también. Ojalá este encuentro haya servido para pensar, para que les deje algún pensamiento, alguna idea, alguna reflexión, como para ir pensando sus propias prácticas, ¿no? Las prácticas docentes en la universidad son extremadamente desafiantes. Con Sonia, como decía Gisela, venimos por ahí del campo también de la educación del sistema provincial de formación docente, que es otro desafío diferente, pero que bueno, ayuda y potencia a pensar otros modos de construir conocimiento más local y más situado sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos veremos el viernes próximo. Bien, por Muchas ahí gracias. quería contarles que habilité en el aula del módulo 2 un foro de consultas, ¿sí? Así que si tienen dudas o inquietudes, quieren charlar alguna cuestión con las profes, ahí está el espacio. Si quieren abrir un espacio de debate por algo en particular, bueno, está disponible ahora este forito de consultas en la parte superior de la aulita para que puedan comunicarse por ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, porque esas cosas son importantes. Muchísimas gracias.